Al familiarizarnos más con la línea de motores, queda claro que la vida útil y la confiabilidad del motor permanecerán fuera de toda duda, y esto se debe a que los motores son prácticamente los mismos que los utilizados para el Shitrila anterior. Tomemos como ejemplo el MR20DD de 2 litros. ¿Qué lo diferencia del MR20DD anterior? Solo los reguladores de fase y la inyección directa, que elevaron la potencia a 144 CV. Eso es todo. Por lo demás, el MR20DD es una unidad familiar y fiable de transmisión por cadena, capaz de recorrer 300.000 kilómetros sin problemas, siempre que se reemplacen los consumibles a tiempo. Sin embargo, se encontraron un par de aspectos negativos. El motor deberá inspeccionarse periódicamente para detectar fugas de aceite, especialmente el cárter y la tapa delantera del motor, cubierta de la cadena. Casi todos los propietarios de una X-Trail con motor 2.0 experimentan este tipo de fugas en diversas etapas de su funcionamiento. La solución es, lógicamente, sencilla: sellar o volver a pegar el conector del elemento con fugas. Es económica y eficaz. El segundo problema surgió del deseo de Nissan de alcanzar a sus competidores en términos de rendimiento mediante la inyección directa. Si bien la potencia aumentó, no tanto como generó complicaciones innecesarias. Como era de esperar, el aumento en los requisitos de calidad del combustible provocó que los propietarios que no se preocupaban demasiado por elegir una gasolinera experimentaran pérdida de potencia y un mayor consumo. Esto provoca que las boquillas de los inyectores se obstruyan y se carbonicen, lo que obliga a retirarlas, limpiarlas y disfrutar de los 3 caballos de potencia adicionales. En el mercado de X-Trail de segunda mano, el motor QR25DE de 2,5 litros, 171 caballos de fuerza, es el más valioso. Probablemente sea como se esperaba, ya que se instaló bajo el capó del T32 sin cambios. Naturalmente, su vida útil, al menos, no se ha visto afectada. Además, los problemas con los inyectores del motor más pequeño no le preocupan, y prácticamente no tiene puntos débiles, salvo las fugas en el cárter de aceite y la tapa delantera. Una pequeña mancha de aceite en una reputación por lo demás impecable. Me gustan los diésel de Renault, sencillos, sin pretensiones y duraderos. El motor R9M de 1,6 litros no sería la excepción si no fuera por el deseo de ahorrar combustible con el sistema Start-Stop. Todos los aficionados a los coches clásicos conocen la función del temporizador del turbo y las consecuencias de apagar un motor turbo alimentado sin un minuto de ralentí. Lo que se advirtió está sucediendo. La vida útil media de un turbocompresor rondaba los 150.000 kilómetros, mientras que algunos turbocompresores ni siquiera alcanzaban los 100.000 kilómetros. El sobrecalentamiento y la carbonización de los conductos del sobrealimentador pasan factura. También hay un toque de ironía. Algún ingeniero electrónico, intencional o accidentalmente, creó un saboteador que provoca, por extraño que parezca, una falla útil. En resumen, el sistema eléctrico del X-Trail T32 a veces falla debido a un relé de control defectuoso. Y si yo fuera tú, no haría nada al respecto. Como alternativa, podrías arreglar el relé para que no se muestren errores, pero es mejor desactivar la función de apagado del motor cuando estés en el tráfico. No te ahorrará nada. La clásica transmisión automática ya no está disponible en el X-Trail. El motor diésel solo está disponible con una transmisión manual fiable y de bajo mantenimiento, mientras que los motores de gasolina, como era de esperar, ahora incorporan una transmisión continuamente variable, CVT, no la ya conocida JF011E, sino la nueva generación JF016 ECVT8. Los propietarios han valorado positivamente el rendimiento de la transmisión. No cualquier persona promedio puede distinguirla de una automática tradicional. Sin embargo, en cuanto a sus puntos débiles y su vida útil, la impresión es más variada. Por un lado, el número de defectos, según las reseñas, ha disminuido significativamente. Hay, por supuesto, casos de desgaste prematuro, pero no pueden considerarse generalizados. No hay razón para ello. Por otro lado, la vida útil general ha disminuido ligeramente. El antiguo JF011E del X-Trail anterior, con el cuidado adecuado, podía durar 250.000 kilómetros, mientras que el JF016E bajo el capó del T32 rara vez alcanza los 200.000 kilómetros. Lo más importante es que al notar las primeras sacudidas al acelerar, no demore el diagnóstico ni la reparación. De lo contrario, reemplazar una correa de placas desgastada también podría implicar reemplazar los conos, la bomba de aceite, el cuerpo de válvulas y otros componentes. Mejor aún,
Reemplace la correa a los 150.000 kilómetros como medida preventiva, incluso si no presenta signos de desgaste. Durante los siguientes 100.000 kilómetros, este método le ahorrará dinero. A veces conviene vigilar la unión entre el motor y la CVT. A veces, el sello de la transmisión tiene fugas, lo que puede provocar una pérdida prematura de grasa y, bueno, ya saben qué más. No creo que sea necesario mencionar los cambios periódicos de aceite de la CVT, cada 40.000 kilómetros, son la clave de su longevidad. Como aficionado a los coches, también me confundía la ausencia de la varilla de medición. Antes era más fácil de saber. Se podía evaluar aproximadamente el mantenimiento de la CVT, por el color y el olor del lubricante y la presencia de virutas. Pero ahora, al comprar un coche usado, hay que confiar únicamente en una inspección visual, datos informáticos e impresiones subjetivas durante una prueba de conducción. Las CVT ya son impredecibles, y ahora han eliminado otro factor. Es una pena. El sistema de tracción total del Nissan X-Trail no ha presentado grandes problemas desde el principio, y el T32 no nos ofrece nada, ya que el embrague electromagnético del eje trasero sigue siendo el mismo, solo cambia la unidad de control, está conectada al sistema ESP. El único problema con la línea de par a las ruedas traseras es el desgaste de los travesaños del eje de transmisión, sobre todo si te gusta meterte en los charcos en un camino forestal. Por lo demás, no hay quejas ni problemas. El chasis del nuevo X-Trail tampoco fue revolucionado. A los japoneses no les gusta modificar algo que ya funciona. Por lo tanto, los puntos débiles son similares a los conocidos desde hace tiempo. Uno de ellos es el subchasis delantero y los bujes del brazo de control. A los 100.000 kilómetros, este conjunto de goma suele sustituirse por completo o ya requiere una rotación urgente. Los cojinetes de las ruedas y las barras estabilizadoras también duran aproximadamente lo mismo. Aunque parezca extraño, los problemas de chasis son la menor de las preocupaciones de los propietarios de una Nissan X-Trail. Pero los chirridos son un verdadero problema. No se oye ningún sonido, excepto al conducir en línea recta. Con el tiempo, los topes de los amortiguadores delanteros empiezan a crujir en superficies irregulares, y el fuelle de la dirección a la salida del compartimento del motor empieza a chirriar al girar. Si, en el punto álgido de este problema, estás conduciendo sobre baches y girando simultáneamente, entonces, como dicen los propios usuarios, te podrías disparar, o eres una vergüenza pública. Aunque técnicamente no tiene nada de malo, es realmente frustrante. Hay que lubricar los neumáticos o cambiarlos una vez al mes. Pero la suspensión trasera multibrazo es silenciosa y tranquila durante al menos 200.000 kilómetros. Al igual que con los chirridos, es difícil encontrar un propietario de un X-Trail T32 que no haya sido sorprendido por problemas eléctricos causados por una conexión defectuosa en uno de los varios conectores del Buscan. Cualquier cosa puede dejar de funcionar, el sistema multimedia, el climatizador, el motor puede calarse, o la dirección asistida eléctrica puede fallar en el momento más crítico. Hay muchas sorpresas, pero la solución es sencilla: resoldar toda la línea del Buscan hasta la sección problemática. Si la dirección asistida no funciona a los pocos minutos de arrancar el coche, es probable que la batería sea el punto débil. Según las opiniones de los propietarios, la batería rara vez cumple su función durante más de 3 años, sobre todo cuando se utiliza junto con el desafortunado sistema Start-Stop. Por lo demás, el sistema eléctrico del Nissan X-Trail T32 se parece al de un típico coche japonés, todo se enciende siempre y funciona a la perfección. El G-Trail no registra su kilometraje en ningún lugar excepto en el tablero, lo que significa que ni los registros de kilometraje activos ni los ocultos se pueden detectar, ni siquiera con el escáner Consult 3 del concesionario. La precisión del kilometraje se deja a debate y discusión subjetiva, es decir, a conjeturas basadas en el historial de servicio, las bases de datos de mantenimiento y, por supuesto, el desgaste del propio vehículo. En los modelos con CVT, se pueden consultar las horas del motor. Con algo de experiencia esto se puede hacer con un pequeño margen de error, pero es importante considerar el costo total de los materiales. Por ejemplo, el asiento del conductor empieza a hundirse considerablemente a los 100.000 kilómetros, la espuma empieza a descascarillarse y el soporte lateral deja de funcionar correctamente. El volante tampoco es de piel de cordero, empieza a desgastarse a los 50.000 kilómetros. El plástico de la consola central y el tablero empieza a raspar. En resumen, es igual que el Toyota RAV4, un competidor en precio. La carrocería y la pintura del X-Trail combinan con el interior. En general, no está mal.
Pero hay un par de pequeños problemas que podrían necesitar atención. Por ejemplo, el parabrisas de fábrica es muy susceptible a las piedritas, incluso las más pequeñas, y se agrieta con facilidad, por lo que es mejor reparar incluso las pequeñas astillas. El segundo punto débil se encuentra justo al lado del parabrisas. Esta cubierta de plástico se conoce comúnmente como volante. Este volante no suele quedar a ras del parabrisas. Con el tiempo, incluso empieza a deformarse hasta que queda firmemente pegado. Lo mismo puede decirse de los acabados cromados en comparación con el plástico. Es totalmente decepcionante. En cuanto a la corrosión, el conocido problema de los Nissan más antiguos no se presenta aquí, pero, sorprendentemente, aún puede aparecer óxido. Normalmente, el óxido cubre todo el tubo de escape y se filtra gradualmente a través de las astillas en los pilares A y la tapa del maletero. No se ha reportado nada similar en otros vehículos. Sí, el T32 se ha vuelto más dinámico y cómodo, y como resultado más complejo en cuanto a sus componentes técnicos y eléctricos, y se han elevado los requisitos de calidad del combustible. Sin embargo, calificar a esta generación del Citrila de floja y frágil no es quedarse corto. Al fin y al cabo, la mayoría de los propietarios escuchan los crujidos, sueldan el Buscan, y por lo demás, no experimentan ningún problema. Antes de decidirte a comprar una versión con CVT con más de 100.000 kilómetros en el odómetro, ten en cuenta que la incógnita sobre la vida útil restante de la transmisión te causará ansiedad y te quitará el sueño, sobre todo si no cuentas con unos 70.000 rublos en tu presupuesto para posibles reparaciones. ¿Quién sabe quién lo condujo antes que tú y cómo lo hizo? Y un historial de servicio no garantiza un cuidado adecuado. Por lo tanto, la mejor opción entre los Nissan X-Trails usados es la versión de 2,5 litros con CVT y hasta 70.000 kilómetros en el odómetro. En mi experiencia, me he encontrado con coches que habían sufrido accidentes graves y cuyo odómetro se había retrasado, pero ninguno presentaba daños mecánicos. Es difícil decir, por supuesto, si el público objetivo de este modelo es tan tranquilo y cuidadoso como los entusiastas de Volvo, o si el coche, como el Cruzak número 105, es robusto e imperturbable. No importa. Lo importante es que se puede encontrar un crossover Nissan X-Trail T32 mediano fiable a buen precio en el mercado de segunda mano. Y encontrarlo será relativamente fácil debido a la baja demanda en este mercado.